Bueno, pues habíamos dicho que iniciando el curso vamos a hacerlo a través de este tratado de Geoffrey Hodgson con la ayuda de algunas de las cuestiones que trata el cristianismo esotérico por Annie Besant, algunas de Alice Ann Bailey de Belén al Calvario y unas pocas de Rudolf Steiner en el Tratado de Jesús a Cristo. Y entonces hay una introducción, comenzamos por el significado de la palabra iniciación y qué es un símbolo. Bueno, lo voy a leer así como muy seguidito porque total han sido creo que tres diapositivas. El simbolismo relativo a la iniciación constituye el núcleo más rico de formas y variantes y unifica en una misma familia al laberinto, la cueva, la búsqueda de un objeto sagrado, los misterios órficos, el descenso a las regiones inferiores y su contrario, la ascensión al paraíso, etc. Entendido este simbolismo como un viaje o transcurso a través de etapas o pruebas, el proceso iniciático se reviste en forma literaria de un lenguaje de metáforas, analogías y símiles, cuyas raíces, entrecruzándose en el tiempo a través de las más diversas culturas, nos permite aproximarnos a remotas fuentes de la comunión humana con el misterio del cosmos. Las alegorías indicadas pueden distinguirse siempre de las biografías y novelas por varias características, una de las cuales es la introducción de lo sobrenatural, seres angélicos y divinos e incluso de la misma deidad. A menudo, el acercamiento literal limita la realidad que se describe a un solo plano, el plano físico, mientras que el reconocimiento de un sentido intuitivo simbólico bajo una narración despierta un eco dentro del lector, toca el alma, que resuena a través de todos los niveles de su conciencia, desde el corporal hasta el espiritual. Iniciar es, en cierto modo, una forma de morir, de provocar la muerte. Pero la muerte es considerada como una salida, el franqueo de una puerta dando acceso a otras instancias y a otras puertas. A una salida le sucede una nueva entrada. Salimos de un lugar, entramos a otro lugar. Siempre hay otro lugar al otro lado. El iniciado franquea la cortina de fuego que separa lo profano, lo externo, lo material, de aquello que es sagrado. Pasa de un mundo a otro y sufre una transformación. Cambia de nivel, cambia de plano, su conciencia, y resurge diferente. En el plan cristiano, los sufrimientos, porque está explicado así, van siempre ligados al paso de un estado a otro, del hombre viejo al hombre nuevo a través de diversas pruebas. ¿Y quién no ha pasado pruebas que han significado un enorme sufrimiento? El cristianismo ha identificado las fuerzas del mal, las ha identificado a los demonios torturando al hombre, que pasa del estado profano al estado de santidad. El cristianismo más ortodoxo, digámoslo así. Y no forzosamente por escogerlo personal y voluntariamente el individuo, sino porque él, como personalidad, ha sido escogido. Pero podríamos preguntar, bueno, ¿y por quién ha sido escogido? En realidad ha sido tocado por su propia alma cuando está preparada y cuando ha preparado por la purificación los propios vehículos. La muerte iniciática prefigura la muerte que ha de ser considerada como de iniciación esencial para acceder a una nueva vida, a un nuevo estado de vida, a un nuevo estado de conciencia.
no es la muerte física, sino los cambios que se producen internamente, en el pensar, en el sentir y luego más externamente en las acciones y las palabras. A menudo, gracias a la muerte iniciática incesantemente repetida, en el sentido que San Pablo exige a los cristianos, el hombre construye su cuerpo glorioso antes de la muerte real física. El cuerpo glorioso es ese cuerpo causal que, englobando lo que le va proporcionando la personalidad, crece y se expande y cada vez está vistiendo a la mente, a Manas, y por lo tanto está vistiendo la tríada Atma, Buddhi, Manas. Buddhi reviste a Atma y Manas reviste a Buddhi y a Atma. Y entonces ese cuerpo causal, que es esa expansión de ese aura causal, es denominada, cuanto más resplandece, como el cuerpo glorioso. Y esto dice antes de la muerte física, porque esto ha de suceder cuando estamos aquí, encarnados. Todas estas transformaciones o las realizamos aquí o quedarán en suspenso hasta que volvamos de nuevo a la encarnación y prosigamos con nuestra tarea de transformación. Este es el cuerpo causal que aparece como lámina, una de ellas, en el libro de Leadbeater titulado Los cuerpos sutiles. Y dice que es el cuerpo causal de un adepto. Y él lo describe, fijaros, la figura que sería de tamaño como el físico, sería esta tan chiquitita que está aquí. Y el aura de este adepto que se expande pues a muchísima distancia de su propio centro, ¿no? Claro, estar cerca de alguien así es como bañarse en la gloria, por decirlo de una manera cariñosa. Sigue diciéndonos, no se acentúa con demasiada claridad que el primer iniciador que enfrenta el hombre es su propia alma. Esto se nos dice, se nos explica, porque hasta que uno no ha hecho ese proceso purificador y su conciencia está fundida con ese yo superior, que es el mismo, es imposible que conozca a la jerarquía de maestros y altos iniciados que funcionan en los niveles, las gradaciones más elevadas del plano mental, la parte concreta, pero las más elevadas, y de ahí para arriba, nunca de ahí para abajo. Ahí no vamos a encontrar a los maestros. Entonces, el primer iniciador ha de ser cuando nosotros en realidad llegamos a ese estado de la conciencia del autorreconocimiento, nos fundimos en nosotros mismos. Llegaremos a ello. Sigue diciéndonos, muchas escuelas esotéricas, ocultistas y maestros de esoterismo basan sus enseñanzas en las de algún gran maestro y ponen a sus aspirantes bajo su tutela, que se supone los preparará para este paso y sin cuya ayuda no hay progreso posible, olvidando que no hay maestro que pueda hacer contacto con un ser humano hasta que éste no haya establecido un claro y definido contacto con su propia alma, es lo que comentábamos. En el nivel de la percepción, el del alma Buddhi-Manas, residen quienes pueden ayudarnos. Fijaros y aquí que ya lo define muy claro. Ahí están los que pueden ayudarnos. Más abajo de ahí, no. En Buddhi-Manas. Y hasta no haber penetrado en este nivel, con nuestra propia conciencia, como individuos, es imposible lograr un contacto inteligente con quienes actúan allí normalmente.
Bueno, en algunas ocasiones pues podemos haber oído, porque hay gentes que lo expresan así, que en el plano astral, que hay los maestros y que hay los ashrams de los maestros y tal. No, en el plano astral no hay nada de todo esto. Hay pseudo maestros y por lo tanto pues también hay mucha engañifa. Engañifa es en Andalucía el nombre que se da a algún material así como muy pobrecico que se pone dentro del pan. Y se le llama engañifa porque dice, vamos a engañar el pan con algo. Y esto lo sé porque mi familia materna eran andaluces todos, los de mi familia materna. Aquí hay un cuadro del regreso de Perséfone cuando finalmente es rescatada por su madre. Él, el iniciado, cuando llega uno a serlo, ¿no? Él, el iniciado, aun viviendo en el mundo profano, al cual no deja de pertenecer, no hay separatividad. Recordemos que la separatividad no tiene nada que ver con los estados de conciencia superiores. Así que aun viviendo en el mundo profano, penetra en la eternidad, en efecto, por la gracia de lo que recibe, aún estando encarnado, recibe de su propio interior. La inmortalidad no surge nunca después de la muerte física. Ella, la muerte física, la inmortalidad, no pertenece a la condición post-mortem. La inmortalidad se forma en el tiempo y ella es el fruto de la muerte iniciática. ¿Es así o no hay tal inmortalidad? La iniciación está relacionada con la conciencia y es simplemente una palabra que empleamos para expresar la transición que el hombre establece entre la conciencia del cuarto reino o humano, que es la fase en que estamos todos nosotros, la inmensa mayoría estamos aquí, y el quinto o espiritual, el reino llamado de Dios, porque estamos tratándolo también dentro del marco del cristianismo, de la vida de Jesús, etcétera, ¿no? Entonces es ese contacto, esa transición entre y este quinto o espiritual al que estamos dirigiéndonos ahora. Cristo vino para revelarnos con un ejemplo vivo el camino a ese reino. Fijaros que no dice vino para salvarnos, porque eso ha sido mal enfocado. Nadie puede salvar a otro ser. El estado crístico es el que produce esa posibilidad en nosotros, el despertar, realizar esa conciencia crística en cada uno de nosotros, cada uno en sí mismo, es el que produce esa salvación, ese elevarnos en conciencia a unos estadios muy superiores a que estamos ahora conectados, ¿no? Por lo tanto, él lo hizo ¿con qué? Con un ejemplo vivo que es el que vamos a ir viendo a través de todo este curso. Rastreando el significado de toda esa simbología contenida en esa vida de Jesús. El alma inmortal en el hombre lo prepara para la primera iniciación, porque esta alma, este Buddhimanas, se manifiesta en la tierra como el Cristo niño que aparece en el hombre cuando empieza a serlo, se manifiesta a través de la personalidad, aparece en el hombre. Es el Cristo niño, pero no tiene que ver con aquello de volveros como niños en el sentido literal de la palabra, sino que es otra cuestión que también iremos viendo de un significado y profundidad enormes. La madre de Jesús el niño y Radha, la madre de Arjuna. No, esta es la de Krishna. Sí, vale.
Es que si no me lío con los personajes. Nadie puede alcanzar las sublimes regiones donde moran los maestros sin haber pasado antes por la angosta puerta de la iniciación, la puerta que conduce a la vida perdurable. Esto está en el glosario teosófico y sigue diciendo, para que el hombre, con minúscula, se halle en condiciones de cruzar los umbrales de dicha puerta, ha de llegar a tan alto grado de evolución que para él deje de tener el menor interés todo cuanto pertenece a la vida terrena, salvo el poder servir con toda abnegación al Maestro y ayudar a la evolución de la humanidad, a una costa de los mayores sacrificios personales. Es decir, deja de tener interés para este individuo, pues las cosas mundanas, las cosas que no llevan a ningún lado, a ninguna realización, y el interés se centra en seguirse transformando a sí mismo para servir mejor a la labor del maestro. No es servir al maestro en un sentido servil, porque el maestro en realidad, a nivel de maestro como tal, no necesita nada de nosotros. Pero sí dicen los maestros, necesitamos muchas manos para ayudar a la humanidad, para hacer una labor en pro de la mejora de la humanidad, transmitir la teosofía, la sabiduría antigua, Atma Vidya o como la queramos llamar, los nombres no importan. Nosotros la llamamos teosofía porque nos ha llegado con este nombre. Pero transmitir esto para que aquí todo aquel que esté interesado pueda transformarse a sí mismo y al mismo tiempo no olvidemos que si en el nivel físico podemos realizar algún trabajo de auxilio, hay muchísima gente necesitada en muchas áreas de la vida cotidiana y entonces cada uno puede descubrir en sí mismo para qué es más apto. Yo para qué soy más apta. Tú para qué eres más apto. ¿En qué puedes servir mejor? Y así decidirse, decir, pues mira, dispongo de tal tiempo y lo voy a dedicar a tal cuestión. El proceso iniciático es a modo de espinoso sendero de 4 etapas o grados diversos de iniciación. Cada una de estas iniciaciones va acompañada de una expansión de la conciencia que proporciona lo que se llama la llave del conocimiento. Una llave con mayúscula, la llave del conocimiento, que es asimismo significa, simboliza la llave del poder, pero es poder sobre aquello que se conoce, más nada. No es poder sobre lo que todavía no conocemos. De ahí que las iniciaciones, a grosso modo, son esas 5 grandes. Puede haber subestados intermedios, sin duda, pero se denominan 5 grandes, ¿no? Así que en la naturaleza, en los reinos de la naturaleza, saber con mayúscula, no saber cosas intelectualmente, sino saber realmente de los procesos del universo, de las leyes universales, de cómo funcionan esas leyes en los reinos de la naturaleza y sobre todo cómo inciden en los procesos de desenvolvimiento del ser humano, todas esas etapas de desarrollo, de evolución de la conciencia en el ser humano. Saber en ese sentido es poder. Iniciado, del latín initiatus, y dice, desígnase con este nombre a todo aquel a quien se ha admitido en los misterios y se le han revelado los secretos de la masonería o del ocultismo. Esto también es del glosario. De la masonería, porque sabéis que los grados de la masonería, todo llevado siempre, cuando lo es llevado
desde los aspectos más elevados de su propio contenido, esos grados son los grados de desenvolvimiento de la conciencia. Si bien, como la teosofía, pues tratamos de explicarla y nos aporta herramientas, esos 33 grados de la masonería aporta herramientas, pero el individuo es el que tiene que trabajar con ellas y transformarse. Por eso los cita a los dos. En la antigüedad eran los que habían sido iniciados en el arcano conocimiento enseñado por los hierofantes de los misterios. Y en nuestro tiempo, aquellos que han sido iniciados por los adeptos de la sabiduría mística en la ciencia misteriosa, que, a pesar del transcurso de los siglos, cuenta todavía con algunos verdaderos partidarios en la tierra. También vimos estos días de escuela el cuadro, muy interesante, que ya nos lo explicaron su significado. Siempre ha estado presente el germen del Cristo viviente, el germen, aunque oculto en cada ser humano, está, en todos nosotros está el germen del estado crístico, que es un estado de la conciencia. No es un individuo, un ser aparte y tal, es otra cuestión. Es un estado de la conciencia que está en germen y que ha de ser desarrollado por todos y cada uno de nosotros a su debido momento. Vamos dirigiéndonos a ello. Y sigue diciéndonos, pero a su debido tiempo y periodo, el alma infante hace su aparición, siendo posible la primera de las 5 iniciaciones. Lo que se ha estado gestando lentamente en el hombre, porque son etapas y existencias y venimos y nos marchamos y volvemos y tal, entonces llega a nacer por fin, y el Cristo o alma nace conscientemente. El Cristo o alma con mayúscula, refiriéndose al alma espiritual. El iniciado no es simplemente un hombre bueno. El mundo está lleno de hombres buenos que probablemente están muy lejos de ser iniciados. Tampoco es un devoto bien intencionado. El iniciado es un hombre que ha agregado una sensata comprensión intelectual a las cualidades básicas de una sana devoción y carácter moral. Pues no es suficiente con ser devoto, con ser bueno y tal. Tienen que estar en combinación los diferentes aspectos. Por medio de la disciplina ha coordinado su naturaleza inferior, la personalidad. La ha coordinado, la personalidad, desde los aspectos de la mente concreta para abajo. Y yo lo he englobado hasta arriba porque en realidad una parte de esta mente abstracta, de este aspecto abstracto de la mente, mejor dicho, ya está funcionando en nosotros de alguna manera, ¿no? Hay grados y tal, pero ya está funcionando. Por medio de la disciplina ha coordinado su naturaleza inferior, la personalidad, y por eso es un recipiente útil para uso del amo, del ser que somos, dicho con estas palabras que vienen también en las escrituras, siendo ese amo su propia alma. Porque al final dicen, no, yo aquí abajo, yo soy el rey del mambo. Algunos lo llegan a creer, vemos muchas gentes que tienen esas concepciones todavía. Pero chicos, desde esta línea de puntos y guiones para abajo, desde esta línea para abajo son los trajes de quita y pon de cada personalidad. Como por la noche hacemos así y nos desvestimos, pues, y luego a lo mejor los lavamos y nos dura una temporada, 2 temporadas, 3, las que sean, pero que tarde o temprano estos trajes van a ir al ropavejero, pues estos trajes de la personalidad
al final de cada encarnación se van extinguiendo, se van diluyendo, se van desintegrando, nos vamos deshaciendo de ellos y regresamos aquí, que es nuestra morada durante todo el proceso humano, cientos y cientos de encarnaciones. Nuestra morada aquí, luego más allá ya llegará el día, pero de momento nos tenemos que centrar en esta etapa del proceso humano que es en la que estamos, pero teniendo la visión de hacia dónde va todo esto. El iniciado sabe que deambula por un mundo de ilusión en cuanto a la personalidad, pero se está instruyendo a sí mismo mientras camina a la luz de su alma, que cada vez da más luz a la personalidad, precisamente por el trabajo que está realizando, comprendiendo el iniciado que al servir a sus semejantes y al olvidarse de sí mismo, se prepara para presentarse de nuevo ante el portal de la iniciación. Entre una iniciación y la otra sirve y se prepara, sirve y se prepara, sirve y se prepara. Y esto lo iremos viendo a lo largo del curso. Todos estos procesos, estas etapas tan importantísimas que son la explicación de todos los lugares de conciencia, de todos los estadios de conciencia por los que hemos de ir pasando todos y cada uno de nosotros. ¿Y qué simboliza la caverna? Porque luego empezamos a encontrar ahí pues, muchas cositas que aparecen en los evangelios. En el lenguaje simbólico del esoterismo, la caverna es el lugar de la iniciación. Esto siempre ha sido así, simbólico. Recordad que estamos hablando de cuestiones que se nos presentan con símbolos. Esto siempre ha sido así y podría efectuarse un estudio muy interesante del proceso iniciático y del nuevo nacimiento, si se recogieran y analizaran las numerosas referencias sobre esos hechos que ocurrieron en cavernas, citados en antiguos documentos. No sé si hay alguien esperando entrar. Sí, se ha movido esto y esto indica que hay alguien. Bueno, vale. El establo en que nació Jesús fue con toda probabilidad una cueva, porque en esos días muchos establos eran excavaciones por las condiciones del terreno y tal, pues la caverna, lugar de la oscuridad y del malestar, fue para María un lugar de dolor y de agotamiento. Y todo esto también es simbólico, y iremos viendo. Esta historia de la caverna o establo del Nuevo Testamento quizás sea la más simbólica que ninguna otra en la Biblia. El viaje largo y penoso terminó en una oscura caverna. Sí, aquí está diciendo, casi diciendo, que el espíritu en el proceso universal se va sumergiendo cada vez en estados más densos de materia en los diferentes planos y queda oculto. Por eso lo denominan caverna. El espíritu queda oculto por la densidad de la materia, pero está ahí. Y todo esto lo iremos viendo, nos lo irá presentando la obra esta y lo iremos viendo. El largo y agotador viaje de la humanidad nos ha llevado hoy a un lugar muy difícil y desagradable por los sufrimientos que se infieren, ¿no? La vida del discípulo individual, antes de recibir la iniciación y pasar por la experiencia del nuevo nacimiento,
es siempre de enormes dificultades y penurias. Pero en las tinieblas y en las dificultades se descubre al Cristo. Allí puede florecer la vida crística. Y podemos presentarnos ante Él, ante el iniciador. Y uno puede decir, pero bueno, pero es que es necesario que haya tinieblas y que haya dificultades y que haya sufrimientos. Sí. Es que los hemos generado nosotros y revierten en forma kármica. Nosotros hemos generado estas. Así que decimos, pues que tengamos en consideración que no es un castigo, que es la ley de causa y efecto, que denominamos karma, refiriéndonos a la cuestión que afecta a los seres humanos. Y que todos en forma de efectos vienen progresivamente, pero en una forma ordenada, cuando es su hora, cuando toca. Y en algunos casos solo cuando estamos preparados para ello. Y no digo que siempre sea así, pero en algunos casos solo cuando estamos preparados para ello. Y luego viene de cuestión que podemos considerar todo eso como pruebas. Cuando llegamos a ciertas etapas, y yo entiendo que todos nosotros, interesados por el conocimiento de sí mismo, estamos en esta etapa de empezar a mirarlo todo como una prueba y una oportunidad, prueba y oportunidad. No como nada malo ni bueno, sino lo que toca. Esto que llega a mi vida, llega porque yo lo sembré, o incluso aun cuando no lo recuerde, porque no es una siembra de esta vida a lo mejor, pero si está llegando a mí es porque yo lo sembré y la ley no se equivoca. Y claro, pensar de esta manera hace posible que no aumentemos el propio conflicto, el propio dolor, lo que está sucediendo, que no lo agravemos. Mientras que cuando hay rechazo, agravamos todas las situaciones. A mí, ¿por qué? Y ahora no sé qué, y esto no hay derecho, y entonces lo complicamos todo. Pero en las tinieblas esas que describe, esa oscuridad, esa crisis, esa tal, y en las dificultades se descubre al Cristo. Allí puede florecer la vida crística y podemos presentarnos ante Él, con mayúscula, ante el iniciador. No hay ningún iniciador en el plano físico, ¿eh? Así que en algunos sitios venden iniciaciones. Algunas veces nos hemos enterado de que había sitios donde vendían iniciaciones. Nada, todo eso, falsedades que hay por todos los sitios. Sigue diciéndonos, al estudiar esas 5 iniciaciones en el Evangelio, encontramos que 2 de ellas tienen lugar en una caverna, 2 en la cima de una montaña y una en el llano, entre las profundidades y las alturas. La primera y la última de las iniciaciones, el nacimiento a la vida y la resurrección a la vida más abundante, tuvieron lugar en una caverna, la primera y la última. La tercera y la cuarta, es decir, la transfiguración y la crucifixión, se efectuaron en la cima de una montaña o colina. Y la segunda, el bautismo, después de la cual Jesús, el Cristo, comenzó su ministerio público, ocurrió en un río, en las llanuras del Jordán, tal vez simbolizando la misión de Cristo de vivir y trabajar entre los hombres. Y hay simbología en todos estos asuntos del bautismo y de tal. Lo iremos viendo. Una y otra vez han aparecido instructores manifestando la naturaleza divina según lo justifica el desarrollo racial, enunciando las palabras que determinaron la cultura y la civilización de los pueblos, y siguieron su camino dejando que la simiente sembrada germine y rinda fruto.
La mayoría de esos grandes hijos de Dios, resulta curioso constatarlo, nacieron en una caverna y por lo general de una madre virgen. El cuestión de la madre virgen es una simbología completa. A Isis, con frecuencia, se la representa de pie sobre la luna creciente con 12 estrellas rodeando su cabeza. De hecho, esto está en el libro de Belén al Calvario de Alice Bailey, pero yo no encontré a Isis en esa forma. Sí encontré aquí, pues la luna, pisando la luna, las estrellas y tal. Y a Isis con el niño sí que la encontré y hay muchos grabados y muchas estatuas, etc. Aquí también hay dos, pero vemos que no la representan con las estrellas. En casi todas las iglesias católico-romanas del continente europeo pueden observarse cuadros y estatuas de María, Reina del Cielo, de pie sobre la luna creciente y su cabeza circundada por 12 estrellas. Es más que casualidad que tantas vírgenes madres y diosas de la antigüedad llevasen el mismo nombre. La madre de Baco era Mirra, la madre de Hermes o Mercurio era Mirra o Maya, la madre del Salvador siamés Somona Kadom se llamaba Maya María, es decir, María la Grande. La madre de Adonis era Mirra. La madre de Buda era Maya. Ahora bien, todos esos nombres, Mirra, Maya o María, son igual que María, la madre del Salvador cristiano. El mes de mayo estaba consagrado a esas diosas antes del cristianismo, así como luego ha estado dedicado a la Virgen María actualmente. Ella se llamó Mirra y María, y también María. Hay un acento ahí. Supongo que por las connotaciones de las lenguas antiguas. Según la obra La Concordancia de Cruden, el nombre María significa la excelsa del Señor. María, la Virgen, en el simbolismo de la antigua sabiduría, representa la materia virgen, la materia en el espacio, la sustancia que nutre, alimenta y oculta dentro de sí al Cristo niño, la conciencia crística, en el ser humano, porque fijaros, revestidos de todos estos cuerpos, está oculto el germen del Cristo. En el universo, revestido de todas esas formas de materia, cúmulos de galaxias, nebulosas, de sistemas solares, etcétera, 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 está oculto, que todo es materia, formas de materia, está oculto el Espíritu Supremo, el todo. En último análisis, mediante la forma y la materia, Dios queda revelado. Esa es la historia de la divina encarnación. La materia, influida por el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad cristiana, da nacimiento al segundo aspecto en la persona del Cristo cósmico, cuando se habla de lo cósmico, y del Cristo mítico y del Cristo individual, cuando se habla de los aspectos humanos. María, además, tiene por inicial la letra M, la más sagrada de todas, que simboliza el agua en su origen, el gran abismo. Y en todas las lenguas, así orientales como occidentales, representa gráficamente las olas. Y en el esoterismo ario, lo mismo que en el semítico, dicha letra expresa las aguas del espacio, las aguas universales, que es una simbología, ¿no? Cuando no había nada y empieza a moverse, hay una especie de movimiento en aquellas tinieblas, lo denominan las aguas del espacio.
Nazaret significa lo que se consagra o se aparta. Galilea significa el girar de la rueda de la vida y de la muerte que gira constantemente, arrastrándonos a todos en su giro y manteniéndonos así en la rueda de la existencia, como la llaman los budistas, hasta haber aprendido las lecciones de la vida y convertirnos en instrumento para honrar, santificar y ser útiles al Señor. El nombre José significa el que agrega. José era un constructor, un carpintero, un obrero de la construcción. En algunos lugares también se dice que era albañil, el que asienta una piedra sobre otra, una viga sobre otra. Es el símbolo del aspecto constructivo creador del llamado Dios Padre, ¿no? De las personas de la Trinidad. En estas tres personas, José, como símbolo de este Dios Padre, el niño Jesús, lo que nace por medio de José, y la materia, María, como símbolos. Tenemos entonces simbolizada la divina triplicidad y representados Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o la materia animada por la deidad y por lo tanto ejemplificada solo a nivel simbólico en lo que hemos conocido como la Virgen María. Si vemos que no podemos tomar las cosas al pie de la letra porque tras cada uno de los aspectos hay mucho más que lo que están presentando. Encontramos con mucha frecuencia en el Evangelio la palabra bajó. Cristo y su madre bajaron a Egipto. Él bajó a Nazaret. Y una y otra vez bajó de la cima de la montaña o del lugar de soledad para cumplir con su deber entre los hombres. Y este bajó es, si uno baja es porque primero ha subido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde hemos ascendido? Pues por medio de la meditación podemos haber ascendido, aunque sea temporalmente, a ciertos niveles de conciencia en otros planos más superiores. Y luego hay que bajar, hay que volver aquí. Y también en este sentido, muchas de las cuestiones que se mueven en los evangelios simbolizan cuando Jesús estaba recogido en meditación y por lo tanto estaba arriba y luego baja. Hay bastantes cuestiones que iremos viendo de gran interés. No sé si da mucho tiempo, yo he puesto cuadros, encontré porque busqué en su momento muchas pinturas, van relacionadas, pues siempre que he podido las he puesto que se relacionen con el texto del que se está hablando. Bien, ahora entraríamos a otra parte de esta introducción que ya está toda en el libro de Geoffrey Hodgson y es un breve examen del Evangelio. Pero estamos, es las 7:15, esta otra parte nos ocupará otra sesión de este mismo archivo, nos ocupará otra sesión. Si os parece bien, yo la dejaría para el próximo jueves, meternos en esta otra parte, y ahora pasaríamos a, si queréis, que tengamos un coloquio, que podamos conversar, que si tenéis cosas a comentar, a aportar, porque a veces algunos compañeros han estado por ahí también investigando, profundizando y conocen muchas cuestiones, y entonces esa sería una propuesta como posibilidad. Vale, uy. Ya. Ahí es el que está más chiquitito de todos. Madre mía. Cuando lo sabré... Es que es difícil porque no estamos acostumbrados.
Sí, sí, de verdad, de verdad. Claro. Bueno, Bueno, pues yo te voy a decir lo primero que veo que nadie se atreve. Gracias, Clarisa, porque verdaderamente has hecho una exposición desde el corazón y no desde la mente. Gracias, de verdad. Ha bueno, quedado muy claro, de verdad. esto es introducir, o sea, y ahora hay una parte que es como, también es introductoria, pero fijaros que hay 12 archivos y lo que nos va presentando Geoffrey Hodgson, pues es todas esas fases de la evolución, no de las evolución, las partes más primitivas, no, no, cuando ya el individuo está metido en el proceso iniciático, porque incluso ese nacimiento, que puede ser referido al nacimiento histórico de Jesús, pero puede ser referido a la primera iniciación por la que ha de pasar cada uno de nosotros en esas fases del desarrollo crístico, del desarrollo de la conciencia a nivel. Y es de esto de lo que se trata, ¿no? Que veamos todo ese recorrido gradual, porque yo en su momento cuando lo estaba confeccionando, me quedé asombrada. Me quedé asombrada de mi propia ignorancia, para empezar. Decir, pues si de todo esto yo no sabía nada. Sí, había oído cosas, había leído cosas, pero que en nuestra propia cultura, porque al final nacimos aquí, la mayoría de nosotros, los que, Julita, también los que estáis en Colombia y en Chile, Argentina y México, toda la franja, todos tenemos la influencia judeocristiana, aunque otros sean más inclinados al budismo o otro, pero hemos nacido con una influencia grande de tipo judeocristiano. Y en cambio, pues estos asuntos tan importantes, yo no los había oído explicar en ningún sitio. Oí cosas por medio de la teosofía cuando empecé a oírlas, pero es que aquí, claro, está centrado, está concentrado, todo el proceso está concentrado, ¿no? Y me maravillaba. Cada dos por tres me quedaba boquiabierta diciendo, pero caramba, pero es que lo que está diciendo aquí es muy grande. Y, y ahí estamos. Así. Clarisa, Sí, ¿quién habla? yo, Victoria. hola, mira, es Hola. que quería hacer una pregunta. ¿El simbolismo de la Madre del Mundo es el mismo que el de la Virgen María? El simbolismo de la Virgen María es el mismo que el de la Madre del Mundo. Y lo pongo en este orden porque el de la Virgen María lo tenemos muy asociado a la Madre de Jesús, Mm. pero en realidad lo que simboliza es la Madre cósmica, la Virgen Madre, la Virgen Materia. La materia siempre es virgen, toda la materia es virgen. Esta materia, aunque ahora puedo decir, bueno, clarísimo, por los defectos y defectillos que tienes y tal, pero si cualquier forma la llevamos a sus partículas más pequeñas, esa materia no tiene nada de pecaminoso. Lo que podemos considerar como dañino, o incluso cuando hay un animal que es venenoso, y dices, hombre, ¿cómo va a ser este bueno si este te pica y te mata? Bueno, el animal en sí tiene la capacidad de poder morder o poder picar y poder inducir veneno y poder matar a un ser humano. Pero si ese animal se lleva a sus partículas más pequeñas, es la definición de la materia a los estadios donde no hay ninguna capacidad para el mal, ninguna, porque esa materia es virgen. Es la forma la que, según cómo está estructurada y vibra, según cómo vibra, eh,
puede llevar a cabo unas cuestiones benéficas o no benéficas, y hay infinidad de gradaciones. Son las formas, pero la materia siempre es virgen, y es la virgen cósmica, es la madre cósmica. Y María es el símbolo de esa madre, pero solo el símbolo. María, la madre de Jesús, tuvo un hijo junto a José por los mismos medios que vuestro padre y vuestra madre nos trajeron a nosotros, o sea, nuestros padres y madres nos trajeron a nosotros. Jesús nació de un hombre y de una mujer. El Cristo en Jesús nació del Espíritu por medio de la materia. Si no hubiese estado encarnado, no habría podido emerger el Cristo en él. Pero es el Espíritu, el Cristo, el estado crístico es el Espíritu que emerge gracias a que está encarnado. En este caso se nos presenta en la figura de Jesús que ya era un ser que había purificado todas sus vestiduras personales, y no era de la primera vez. Como un ser evolucionante, igual que nosotros, llevaba muchas vidas haciendo esa labor, y por eso, tomándolo como el Jesús histórico, por eso pudo ser el vehículo apropiado para que se expresase el Cristo a su debido momento en aquella historia. Esto lo iremos viendo porque Geoffrey Hodgson hizo aquí una labor tremendísima y muy bien. Vamos, que nos ha aportado y nos ha facilitado el que podamos abordar esto de esta manera tan ordenada, porque está secuencialmente las 5 iniciaciones de principio a fin, y nos explica el chico, o sea, aquello de decir, tomad, aquí tenéis todos los procesos por los que tenéis que pasar, sabed cómo son, sabed qué es lo que tenéis que transformar, transmutar, y nos da herramientas valiosísimas. Luego las herramientas, claro, nos las traemos a casa, cada uno adquiere unas herramientas por medio de conocimiento, y luego hay que usarlas, y hay que usarlas dentro de cada uno y producir esos cambios en la mentalidad, producir cambios en la manera de pensar, de sentir y, por supuesto, de actuar y de hablar. Gradualmente, pero con tesón, o sea, porque tenemos bastante tendencia a justificarnos. Mira, es que somos humanos, es que esto es muy difícil, es que ya lo haremos porque esto es largo, y nos vamos recreando. Y luego nos quejamos si sufrimos, pero claro, cuanto más nos recreamos y más prolongamos estos estadios, habrá mayor sufrimiento. Gracias. ¿Y Clarisa, puedo? Sí, sí, María Jesús. En la anteúltima diapositiva, la última, cuando has comentado que el mes de mayo, pues eso, el mes quinto, estaba dedicado a María y tal, has hablado del concepto Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y sí. Bueno, por relacionar un poco con el Logos, tengo entendido, corrígeme si estoy equivocada, que Jesús siempre ha sido la manifestación del tercer Logos, ¿no? Entonces María sería la segunda. ¿Y José sería el primer Logos? Es que yo ni los mezclo. No mezclas conceptos, vale. No, porque esto, mezclar los nombres de los unos con los nombres de los otros, sí, puede traer confusión. Cuando hablemos de lo cósmico, y aparecerán, hay diferentes lugares donde Geoffrey Hodgson lo nombra, ¿no? Cuando hablemos de lo cósmico, entonces podemos hablar de los logos, entonces podemos hablar del espacio, entonces podemos hablar de la materia virgen, y podemos hablar del espíritu que anima y fertiliza la materia y aparece el universo que conocemos. Pero cuando hablemos de los aspectos del proceso humano, pues entonces lo tenemos que enfocar desde esta perspectiva, para no confundirnos. No, muy bien, perfecto. Para no confundirnos. Lo cósmico, sí. Lo cósmico, que está mucho antes que los procesos humanos. Antes de que
apareciésemos los seres humanos en este planeta, llevaba el cosmos, el universo en general, llevaba eones funcionando. Otros mundos, otras galaxias y otros tales, ¿no? Y entonces, claro, hablar de lo cósmico es una cuestión y hablar de estos procesos humanos que entonces nos centramos en lo humano, pero en lo humano sin separar ni menospreciar nada, sino como parte integrante de todo. Pero ahí estamos todos, estás tú y estás tú y estás tú, y si hago así porque estáis en los cuadritos y estamos todos los seres humanos, en la totalidad, hablamos de la totalidad, entonces estamos el reino humano, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, los reinos débicos. Entonces, claro, lo tenemos que enfocar todo de una manera ordenada, porque de verdad, yo soy la primera que si no lo ordeno, me hago un lío. Muchas gracias, Clarisa. Si no lo ordeno, me hago un lío. En los papeles, mira, tengo papeles aquí en esta mesa, tengo papeles aquí debajo de la pantalla, tengo papeles aquí al costado, tengo libros en las 4 habitaciones y en el comedor. En mi habitación hay 3 estanterías de libros, que no los leeré nunca porque no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Porque leo poco. Y a lo mejor diréis, hombre, tú lees poco. Leo poco, en cantidad. Pero leo mucho en profundidad. Poquito en cantidad, pero mucho en profundidad. Y esto lo aprendí de la señora Annie Besant, la primera vez que leí un libro de ella, y lo decía. Y claro, yo era lectora, desde muy pequeña, desde muy chiquita, leía lo de mis hermanos, porque tengo un hermano que tiene 8 años más que yo y una hermana que tiene 10 años más que yo. Y yo, pues aún no levantaba 2 palmos del suelo, iba a la guardería, iba a una guardería, y esa imagen sí que la tengo muy grabada, cuando una de las 2 hermanas que llevaba la guardería, llevaba mi clase, empezó a poner letras en la pizarra y empezó a decir esto y esto hacen tal, y esto y yo tengo esa imagen. Y entonces llegaba a mi casa y con lo que había aprendido allí en la guardería, pillaba todo lo que tenían mis hermanos y leía. Así que empecé a leer muy pronto. Cuando empecé a trabajar con 14 años, pues en mi casa lo que había eran los libros de estudio. O sea, yo terminé comercio con 14 años y me fui a trabajar a unas oficinas donde estuve ahí 28 años y pico. Pero no había muchos libros. Había el Quijote, que me lo leí con un diccionario, el Quijote aquí y el diccionario aquí al lado. Me lo leí con 15 o 16 años, el Quijote. Y había un par de libros más, uno de cuentos del mundo, que me lo había leído montones de veces, no me cansaba de leerlo. Y había algún otro. Pero no había más libros, porque apenas sí había para poner la comida en la mesa. Os estoy contando cosas así como muy de tú a tú. Esto tendría que parar la grabación, ¿verdad? No, que no. ¿Cómo que no? Interesante. Son experiencias. Y ¿qué estaba diciendo? Lo de los libros que te leí. Estábamos hablando de leer en profundidad. Que claro, no tenía libros, pero cuando empecé a trabajar en las oficinas, había unas compañeras que tenían unos meses más que yo, que ya llevaban allí trabajando unos meses, también pues quinceañeras y eso. Y entonces una tarde al salir del trabajo me dijeron, nos vamos a la biblioteca a buscar libros, ¿quieres venir? Y yo oí la palabra biblioteca y dije, ¿a dónde? Y, sí, me fui con ellas. Oye, ¿y qué hay que hacer? Ah, pues nada, te abren una ficha y entonces tú te coges un libro, te lo llevas a casa, te apuntan y lo lees y cuando lo devuelves, pues te ponen en la ficha y te llevas otro. Y ya está. Sí,
Y nada, pues esa misma tarde me apunté yo en la biblioteca y ahí pues así hacía, leer un libro y otro libro y otro libro, pero entonces me los bebía. Mi madre a veces se enfadaba un poco porque decía, es que te estoy hablando y no te enteras. Y yo le decía, cuando tengas que decirme algo, si estoy leyendo Ven y tócame, mamá, ven y tócame porque no me entero, porque yo me metía ahí dentro en lo que estaba leyendo. Pero cuando empecé a leer cuestiones de teosofía, dije, esto es otra cosa, esto es diferente. Y entonces leí de Annie Besant que decía que estos temas, estos asuntos, la teosofía, hay que leer poquito y meditar mucho acerca de lo que se ha leído. Hay que meterse ahí dentro. Y entonces empecé a leer de esta otra manera. Y menos mal, porque es que si no, no me habría enterado de nada. Hay que leer de esta manera. Es lectura reflexivo-meditativa, te digo yo. La mente no tiene que decir nada. Cuando uno lee estas cosas hay que meterse e ir con el autor a donde el autor nos lleva. Pero la mente concreta tiene que hablar, porque si habla la mente concreta ya no nos enteramos de nada. Clarisa, creo que Blavatsky a mí me dio una idea cuando yo entré en la teosofía, como tú, todos los libros. Voy a leer. Cuando llegue a un libro de Blavatsky, no sé ahora mismo cuál es, pone, leerás 5 minutos y reflexionarás 24 horas. Desde entonces sí, es lo que tú dices. Pero claro, tienes que llegar ahí, porque si no, usted sigue leyendo. Y es muy interesante, es verdad. Pues ahí estamos, ¿verdad? Clarisa. Sí. Yo te quería comentar, por ejemplo, me ha sorprendido porque nunca me había venido la idea esta de hacer la comparación del mito de la caverna o de la simbología de la caverna con la cueva, el establo del nacimiento de Jesús. Me ha parecido muy interesante. Entonces, bueno, no sé si quieres explicar un poco más sobre esto o si más adelante... Aparecerá más adelante, sí. Va a haber más explicación sobre el tema. Sí, sí, claro, sí, porque luego cuando terminemos esta introducción, esta segunda parte que queda del archivo, también es introductoria, ¿eh? Pero luego ya empieza pues con las anunciaciones y con los nacimientos, primero de Juan y luego de Jesús, que ahí hay una simbología tremendísima también. Y claro, entonces ahí nos va a explicar más. Y en el momento que nos explica más, pues a veces a mí también me surgen más cosas, ¿eh? En el momento. Yo voy ahí, me meto ahí y ya veremos. A veces me surgen más cosas, ¿eh? Lo digo para no adelantarnos y no atropellar ahora los temas y este tipo de cosas. Pues bueno, ¿y qué más decís? Clarisa. Sí, Blanca. Muchas gracias por la exposición, estuvo muy clara, pero a mí me pareció interesante la aclaración, o sea, al menos para mí es clarificante o claro de que el trabajo tenemos que hacerlo con nosotros mismos cuando dices que el primer iniciador es nuestra propia alma. Sí. ¿Ya? O sea, es una afirmación de que todo lo que nos dice la teosofía como camino previo, tanto el yoga, todo nos lleva a ese trabajo interno de nosotros con nosotros mismos. Sí, el trabajo. Son herramientas. Cuando hablamos del Raja Yoga, Yama, Niyama, etc., son herramientas. Cuando hablamos de las paramitas, son herramientas. Todo lo que se nos presenta por la vía de las diferentes filosofías y tal, todo nos aporta herramientas. A unas personas, por su carácter,
les es como más fácil hacerlo desde una perspectiva de un tipo de cultura o de filosofía, y a otras personas les es más fácil por la vía de otras cuestiones. Pero lo importante y lo interesante es que cuando encontramos algo que resuena en nuestro interior, y ese resonar en el interior nos está diciendo en su propio lenguaje, caramba, yo cómo lo tengo esto, yo aquí tengo que hacer algo, porque yo esto no lo tengo como debería estar. Y se habla mucho de, bueno, hay que purificar, y a muchas gentes les resulta como, bueno, pero ¿qué es lo que hay que purificar, no? Bueno, pues a ver, se pregunta con toda sencillez, oye, ¿tú todavía juzgas a la gente? Y te responden y te dicen, ¡uf! Y tanto. Pues lo más usual es que la respuesta que te dé la gente es que, madre mía, si juzgo todavía. Bueno, pues ha de llegar el día en que no juzguemos a nadie, que no significa no discernir y no distinguir las cosas en su propia naturaleza. Por lo tanto, significa el recto juicio del que habla Krishnamurti. Krishnamurti habla del recto juicio. Pero el recto juicio es ver las cosas en su propia naturaleza, no emitir un veredicto, que es el problemita que nosotros sí tenemos, que emitimos un juicio con un veredicto detrás. Nosotros hacemos el papel del abogado defensor, no lo ponemos mucho, el del fiscal sí. Nosotros hacemos el papel del fiscal, el del defensor a veces, el de los 12 hombres sin piedad. ¿Os acordáis de la película aquella de los 12 hombres sin piedad? Que son los que están allí para dictaminar sentencia cuando el juez tal, y el juez también está ahí. Nosotros hacemos todos los papeles menos el del reo. El reo siempre es otro. El otro tiene la culpa. El reo siempre es otro, ¿no? Cuando metimos un juicio, es que este es esto, el otro es lo otro, y nuestra mente no para. Las enseñanzas más profundas, dentro de la teosofía y en otros terrenos filosóficos y tal, todos nos dicen que hay que dejar de juzgar. ¿Y por qué hay que dejar de juzgar si aquel está cometiendo maldades? Muy sencillo. Aquel es un ser que está evolucionando igual que nosotros. Además de sus fechorías, se tiene que cuidar en el plano físico la justicia humana, que aunque sea imperfecta hará lo que toque. Y en los planos elevados se ocupa la justicia divina, ley de causa y efecto. Ni la humana nos necesita a nosotros, a menos que estemos en el mundo de la jurisprudencia y estemos metidos en esas tareas, y la divina, por descontado, no nos necesita a nosotros para hacer justicia. Entonces hemos de dejar de juzgar en ese sentido. Y precisamente cuando la mente se va callando de todos estos juicios, cada vez discernimos más. Entre otros muchos factores que ayudan al desarrollo del discernimiento, dejar de juzgar, es uno de los más importantes. Así, con muchísimas cuestiones podemos decir, bueno, ¿de qué hemos de purificar, verdad? Pues de esta y de otras muchas cuestiones. Y todo ese proceso es imprescindible. No puede haber progreso espiritual sin hacer esta tarea. ¿Quién más decía algo que por ahí me ha parecido? Gracias, Clarisa. Hola, Julia. Te agradezco muchísimo todo lo que has expuesto hoy. Me encantó la letra M como materia y como las olas del mar, todas las que llevan el espacio, el mar del espacio. Magías, recordar siempre que la materia es sagrada, que no hay el malo que es la materia
y el bueno, que es el espíritu, y que siempre la materia y el espíritu están unidos para poder evolucionar. Eso me encantó, que María, siendo la madre de todos los seres, es la materia virgen. La materia virgen. Eso es hermosísimo, Julia? ¿Verdad? Es hermosísimo, la materia virgen, la madre cósmica, la madre universal, la madre de todos los seres en el universo, en el cosmos. Gracias. Es precioso. Sí. Gracias a vosotros. Gracias. Hola. Hola. Mira, quería hacerte una pregunta. Sí, Rafael, ¿eres tú? Sí, sí. Que te veo la silueta. Ay, que no. Es que me da el sol de... Tienes un cielo azul detrás, tenéis un cielo azul así detrás. Sí, bueno, sí, muy bien, muy bien. Nada, disculpa, Didi. Te quería hacer una pregunta sobre el sufrimiento. Si el sufrimiento es la no aceptación de uno mismo y si cuando acaba el sufrimiento estamos en un comienzo de la iniciación, de una iniciación. Bueno, entendemos todos seguramente la diferencia entre el sufrimiento físico, es decir, lo físico es dolor, duele el cuerpo, ¿no? Hay un dolor, pueden doler diferentes partes del cuerpo. Y en este sentido, las dos palabras hay que ponerlas también en contexto. Y el sufrimiento es el sufrimiento psicológico, sufrimiento del alma que llamamos, el sufrimiento que es más interior, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener problemas externos, problemas físicos, enfermedades físicas, pérdidas de esto y de aquello, y se pueden producir sufrimientos a causa de esas pérdidas. Entonces, dependiendo de cómo uno sea capaz de vivir, dependiendo de cómo uno sea capaz de vivir y de afrontar esas situaciones, el sufrimiento puede ser o muy grande, casi insoportable, o puede ser menor, o puede ser incluso nulo, en el sentido psicológico de la palabra, ¿no? Del sufrimiento ese interior, miedo y tal. Claro, si cuando suceden cosas uno tiene un mayor conocimiento de las leyes de la evolución, las leyes que sostienen el universo, que nos sostienen a nosotros, ley de la evolución, de reencarnación, de vibración, de causa y efecto, generación, polaridad, todas. Si tiene conocimiento del funcionamiento de estas leyes, no solo conocimiento intelectual, sino que las ha ido asumiendo y asimilando y va comprendiendo cuando suceden las cosas, va comprendiendo por qué suceden. Entonces no entra en conflicto, no entra en contradicción y no hay un rechazo a lo que está sucediendo, sino que comprende y dice, bueno, pues ahora sucede esto, señal que toca. Y entonces transita por medio de la situación hasta que esta situación se agota. Pero esto no necesariamente significa que cuando acaba una etapa no vaya a haber otras etapas posteriores, porque no lo sabemos. ¿Qué es lo que hay en la mochila kármica de cada uno de nosotros? Y hago así figuradamente, ¿no? Cada uno trae su propia mochila en la que puede haber cantidad de cuestiones. Y nosotros estamos actuando constantemente. Por un lado, surgen cuestiones de ese karma, se presentan como efectos a nuestra vida, pero por el otro lado, en lo cotidiano estamos generando causas que pueden ser benéficas o no tan benéficas y depende de cómo estemos, respondemos de una manera o de otra. Por ejemplo,
sucede algo que es una cuestión kármica de un pasado que puede ser hasta remoto, en forma de enfermedad. Lo pongo a título de ejemplo. En forma de enfermedad, que no se ha generado ahora, sino que es el efecto de una causa que viene de otras vidas. Si está la preparación, uno dice, pues bueno, esto duele porque está pasando una enfermedad de cierta gravedad con XXX, lo que sea, pero es mío. Si las leyes universales han permitido que llegue a mí, es porque es mío, no es del vecino ni de otro ser. Este es mío. Cada uno le llega lo suyo y ahí no hay error. Si por el contrario desconoce todo esto y empieza a decir, es que ahora ¿por qué? No hay derecho, y ahora fíjate lo que nos ha venido a la casa y a la familia, y esto ahora, yo no he hecho nada para merecer esto, y ta. Pues mental y emocionalmente está aumentando el mal, el dolor que producía la enfermedad. Psicológicamente está añadiendo una cantidad de sufrimiento que no es necesario si uno tiene ese conocimiento, no lo pasa. Pero eso no significa, y ahí voy otra vez a la idea que tú planteabas, que más adelante pueden pasar temporadas, incluso puede pasar lo que queda de esta vida y otra vida detrás, donde las cosas se vayan deslizando pues de una manera suave, pero a lo mejor todavía hay cosas en el saco kármico que se tienen que presentar y volverá a ser otra etapa y volverá a ser otra prueba y tal. Y el proceso iniciático en realidad es el inicio de una etapa de edad interna evolutiva, de madurez interior, al que vamos llegando. Nosotros estamos dando pasos en esa dirección y no sabemos si nos quedan muchos pasos o muchos peldaños, como le queráis llamar. No sabemos si quedan muchos pasos o muchos peldaños, porque no sabemos qué edad interior tenemos evolutivamente hablando. Y no nos hemos de poner a pensar en ello. A ver, yo soy muy maduro, yo de tal, y yo voy a llegar pronto a la iniciación. No hay que ocuparse de esto, hay que saber. Sí que hay que saber, hay que tener conocimiento. Porque si uno no sabe a dónde va, lo más probable es que equivoque los pasos de dirección, se puede equivocar de dirección. Pero si tiene el conocimiento de lo que son las leyes universales, de lo que es un ser humano, de lo que es el proceso de la evolución de un ser humano, de dónde venimos, por qué, para qué estamos aquí y hacia dónde nos estamos dirigiendo, entonces será más fácil que pasito a pasito el que damos cada día, porque cada día trae lo suyo, lo demos en buena dirección. Y con esto pasaremos las cuestiones kármicas por las que haya que pasar, pero en principio generaremos muy pocas nuevas causas kármicas negativas. Se generan cosas, pero son de menor calibre, por decirlo cariñosamente. Y por otro lado, las que se vayan presentando estaremos más preparados para llevarlas, las que sean, ¿no? Es parte del proceso, pero cada día trae lo suyo. Mañana, ¿alguien sabe algo de mañana? No sabemos nada de mañana. No sabemos nada ni de aquí a unos pocos minutos. En realidad no sabemos nada ni de aquí a unos pocos minutos. Y bueno, pues sí, ahora luego la cena, y luego mañana no sé qué, y mañana, bueno, pues tenemos el Zoom con Daniel. Sí, esto es un orden, esto hay que tenerlo preparado, pero hay que tener la disposición de que si por cualquier causa se tuerce la cosa y no se puede, no pasa nada.
porque la vida es la que determina si va a ser o no va a ser aquello que tenemos proyectado. Hay que estar preparados para adaptarse a recibir lo que viene con el día a día. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros por acompañarnos siempre. Gracias. Muy bien. Pues, ¿tenéis más preguntas? ¿Hay alguna otra cuestión? Si no es así, pues... Clarisa. Sí. Una preguntita que te voy a hacer. Sí. ¿Puede ser que cuando vienen los problemas a nuestras vidas, puede ser que no sea solamente por karma, sino aparte del karma, que de eso que vamos a pasar, ahí nos hace aprender, evolucionar más? Porque si no tenemos problemas, estamos en nuestro confort, en nuestro yoyito y estamos tan tranquilos. ¿Crees algo de eso? A ver, si no estamos en el proceso más adelantado, que uno ya ha sido aceptado en el sendero, como discípulos de los maestros de arriba, de los de arriba y tal. Lo que se presenta, todo es por karma. Todavía no nos ponen a prueba esos niveles. Sin embargo, podemos tomarlo todo a título de prueba. No hace falta que haya un maestro que nos ponga a prueba, sino que lo que ocurre. Pero es indudable que ahora en esta etapa, que no estamos todavía como discípulos de un maestro, yo hablo en general porque no sé nada de nadie, hablo en general. Como no estamos todavía como discípulos de un maestro, lo que ocurre ahora, no nos quepa duda de que si no es hoy, ha sido ayer, y si no ha sido hace 2 años, si no ha sido 20, hace una vida o 20, lo hemos generado nosotros. Pero podemos tomarlo a prueba. Y es inteligente tomarlo a título de prueba ahora, en la actual etapa de preparación, que nos estamos preparando para ese otro sendero iniciático. En esta etapa de preparación es inteligente tomarlo todo a título de prueba. El como sí, que dice nuestro querido amigo. No me está probando ningún maestro ni ninguna jerarquía, pero voy a hacer como sí. Como si me estuviesen probando, ¿no? Es la vida, son las leyes. ¿Qué mejor prueba queremos? Entonces estamos dispuestos a verlo de esta manera. Realmente nuestra respuesta delante de las cuestiones que se puedan presentar será más inteligente, será más armónica, será más calmada. El sufrimiento se reduce enormemente. Os lo puedo decir por la propia vivencia de ello que he tenido a lo largo de una serie de años y de cuestiones vividas. El dolor es el dolor del cuerpo. Si el cuerpo tiene mal, el cuerpo duele, el cuerpo reclama, al cuerpo hay que atenderlo, hay que darle lo que se pueda hacer, lo mejor posible. Pero el sufrimiento psicológico es muy distinto. Y eso es lo que se denomina realmente, y lo es, la aceptación inteligente de las cosas, no el aceptarlo porque mira, porque es voluntad de Dios. No, nunca hubo un Dios que quisiese el mal y el sufrimiento para sus criaturas. Lo hemos generado nosotros mismos como causas y luego pues viene como efectos. Esa es la aceptación inteligente en el día a día. Gracias, Clarisa, estoy totalmente de acuerdo. Gracias a vosotros. En la vida de lo que hacemos y lo que comemos y lo que bebemos. Claro, claro que sí. Nadie te manda nada. Claro que sí, ahí estamos. Pues muy bien. Si hay alguna otra pregunta, pues adelante. Si no fuese así, cerramos la grabación y ya entonces nos despedimos. Mañana estaremos con Daniel
Todos tenéis las claves para los que podáis y queráis asistir, ya lo sabéis. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Pues muy buenas tardes a todos. Hasta mañana.